Continuamos, amados hermanos, con nuestras lecturas bíblicas. Seguimos haciendo un recorrido a través de las Escrituras. Es para nosotros un honor y una bendición servirles. Es un privilegio que Dios nos da. Cada uno de nosotros debe tomar como algo muy importante, demasiado importante, el poder servirle al Señor en la parte donde Dios nos haya ubicado en la iglesia de Cristo. A veces hay hermanos que anhelan demasiado el púlpito, ignorando quizás el compromiso tan grande que es usar la plataforma donde se dirige al pueblo del Señor, donde somos ejemplo en la palabra, en la enseñanza, y anhelan este lugar. A veces desprecian otras posiciones donde Dios les ha puesto, les ha instalado en la iglesia de Cristo. Lo importante no es querer ocupar un primer lugar en la iglesia. Nadie debería desear tener el primer lugar, pues el Señor Jesús dijo, el que quiere ser el primero debe ser el siervo, el servidor de los demás, el sirviente. Por tanto, no se trata de ocupar el primer lugar, sino de servir donde Dios nos haya ubicado. Si Dios me ha puesto aquí por su gracia, su misericordia, pues debo hacer esta labor con responsabilidad y aquí estamos. Deseamos que el cuerpo de Cristo sea edificado cuando enseñamos la palabra del Señor. Hemos llegado a la epístola a Tito y estamos en el capítulo 3. Vamos despacio con este capítulo que ha sido muy interesante. Hemos visto apenas 2 versículos que dicen así. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El pasaje que veremos hoy dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El apóstol Pablo está recomendando a Tito la sujeción a las autoridades y la necesidad de saber expresarnos acerca de las personas. Él usa la palabra blasfemia cuando dice no difamen a otros. El original dice no blasfemen a otros. Es la palabra que procede del griego. Se puede escoger algún sinónimo en la Reina Valera, pues se escogió no difamen, es decir, no dañen la reputación de otras personas, no hablen mal de otros. Esto se refiere especialmente cuando son mentiras, cuando son calumnias, cuando se inventan historias del prójimo, cualquiera que sea el prójimo, cualquier persona. No se encarguen de estas cosas, no es su labor. Dios no nos llamó a esto, sino que nos llamó a tener buenas obras, buen testimonio, a saber expresarnos acerca de las personas. Incluso cuando reprendemos, debemos tener una justa razón para hacerlo, como cuando Juan el Bautista se atravesó ante Herodes y le reprendió por su maldad. Esto lógicamente le costó la vida a Juan el Bautista, pero lo hizo con justicia y en santidad. Así es de que se nos exhorta a mantener un buen testimonio, un buen comportamiento en todo sentido. Y este versículo que leemos hoy nos dice, porque nosotros éramos iguales a ellos. Nosotros éramos iguales, vivíamos en esa vida de insensatos, haciendo toda clase de tonterías, unos más que otros, por supuesto, pero a la final, el que no tiene a Cristo es un tonto. Habla de cosas mundanas, de cosas sin sentido, dispara al aire sin tirar al blanco, pierde su tiempo, porque el hecho de no tener una guía,
como es el Espíritu Santo, pues eso nos hace personas sin sentido, que tenemos filosofías propias, palabras, dichos, cosas tradicionales, pensamos siempre que tenemos la razón, porque no tenemos la guía que nos da sobriedad, que es la persona del Espíritu Santo. Cuando no tenemos al Señor, cuando no hemos nacido de nuevo, pertenecemos a ese mundo de impiedad y de maldad. Repito, unos más que otros, pero a la final todos en ese mismo rumbo. Entonces Pablo nos recuerda y dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Aquí Pablo se incluye, no dice ustedes eran insensatos, sino que él se incluye, a pesar de que él era un fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, un hombre letrado, preparado, reconocido, en cierta forma refinado, de el grupo que se consideraba puro, porque la palabra fariseo tiene que ver con pureza, es una selección de gente pura. Claro, hablamos aquí irónicamente, ellos se creían los puros del pueblo, la selecta organización de gente santa. Eran unos hipócritas, como le dijo el Señor, así les trató generación de víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, pero ellos querían mostrarse delante del pueblo como lo mejor, como la selección de personas escogidas para la pureza. Y el Señor Jesucristo los descubrió públicamente. Juan el Bautista también lo hizo, quien les enseñó a ustedes acerca del arrepentimiento para que vengan algunos de ustedes incluso a bautizarse. Entonces, Pablo dice que nosotros éramos también, como todos los demás mundanos, sin Cristo, y él se incluye a pesar de pertenecer a esa selecta secta de los fariseos. Éramos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de placeres, de deleites diversos, vivíamos en la malicia, en la envidia. Así de que cuando llegamos a Cristo, debemos reconocer que el resultado de la salvación es grande y misericordioso. A veces cuando predicamos estas cosas, encontramos dentro de la iglesia a personas que dicen, en ocasiones me ha sucedido, que no saben por qué nosotros nos expresamos de esta manera acerca de la gente, de la humanidad. Algunos han dicho incluso, bueno, yo reconozco que el Señor me ha salvado, aunque yo no era tan malo, pastor. Era siempre una persona buena, una persona honesta, una persona, y comienzan a describirse a sí mismos como personas justas a las que Dios ha salvado. Bueno, la palabra del Señor nos dice que Él no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores, llamarlos al arrepentimiento. Si una persona era tan justa antes de estar en el Evangelio del Señor, antes de haber sido salvado, entonces, ¿de qué fue salvado? Si era bueno, si como dicen algunas personas del mundo, yo no bailo, no tomo y no bailo pegado. No tomo, no me embriago y no bailo pegado. Bueno, todas esas costumbres y tradiciones y dichos y frases que hay. Si son tan justos y buenos, pues no tienen que ser rescatados, porque el Señor vino a salvar a pecadores y llamarlos al arrepentimiento. La verdad es que la palabra del Señor nos dice que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentimiento. Así de que Pablo aquí no da ninguna palabra halagadora, no habla de autoestima, de psicología, no le dice a sus oyentes, mira Tito, diles a los de la isla de Creta que todos ellos son personas con poder interno, que sí pueden lograr sus sueños y alcanzar sus metas. Diles que son reyes, que son príncipes, diles que son hermosos y que se acaricien a sí mismos hasta llegar a ser metrosexuales. No les dice esto, le dice, reconozcan ustedes lo que hemos sido. Todos nosotros vivíamos sin Cristo,
rebeldes, insensatos, extraviados del camino, esclavos de maldades, esclavos de diversos deleites. Vivíamos en la malicia, en la envidia. Además éramos aborrecibles, gente a la que debería odiarse. Así éramos nosotros. Y además odiábamos a otros, porque nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos encontró en esa vida sin Dios, extraviados, en una conducta malvada, insujetos a las autoridades, rebeldes, arrastrados por el diablo, pervertidos, alejados del buen camino, en callejones sin salida. Nosotros éramos esclavos de malos hábitos, estábamos atados a una vida mental, inmoral, impura. Esto para quienes pueden reconocerlo. Todos los que sabemos que el Señor nos rescató, estamos profundamente agradecidos por lo que Dios hizo en nosotros, sabiendo nosotros lo que éramos sin Dios. Vivíamos en amargura, en odios, queríamos asesinar a algunas otras personas. Por eso digo, unos más que otros, porque puede ser que alguno de mis oyentes diga, vaya, yo nunca quise matar a nadie, yo nunca he querido. Yo la verdad los felicito y los admiro si nunca en la vida pensaron en tener un enemigo o en hacerle daño a un enemigo o tener odio contra alguien que le haya hecho algún daño a ustedes. Realmente los felicito y los admiro. Pero en este caso hablo como el apóstol Pablo, hablo por mí y digo, realmente éramos, y me incluyo, éramos aborrecibles. Éramos personas que llegamos a odiar a otros, y es que los odiábamos profundamente. Tuvimos rencores contra personas, de las cuales nos hicimos enemigos y nos juramos la muerte. Esa era nuestra vida cuando llegamos a Cristo. Fue el Señor quien nos arrancó ese odio del corazón y de raíz, al punto de poder hablar a otras personas con perdón, con misericordia y amistosamente, habiendo sido enemigos y habiéndoles considerado como enemigos nuestros. Éramos pendencieros. Entonces, mi Señor Jesús nos sacó de esa vida conflictiva, pero la Biblia dice, cuando se manifestó entonces la bondad de Dios en nosotros, porque no fue por obras que nosotros hayamos hecho, sino que se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador, su amor para con toda la humanidad. Entonces el Señor a sus escogidos los llamó con esa grande misericordia, después de haber estado en esa horrible imagen de depravación de hombres caídos que perdimos esa imagen maravillosa que el Señor nos había dado en el huerto del Edén. Mire, qué agradecidos debemos estar nosotros por esta maravillosa obra hecha por el Espíritu Santo en nosotros, de habernos convencido del camino torcido que teníamos. Nos íbamos a destruir nosotros mismos. Yo reconozco que me estaba haciendo daño. No solamente hacía daño a otras personas, sino que me hacía daño. Y no solamente me hacía daño, sino que hacía daño a mis seres queridos, hacía daño a mi madre, a mi padre, a mi esposa, a mis hijos. Hacíamos daño, quizás no siempre con la intención de hacerles daño, pero los heríamos, los lastimábamos porque íbamos camino al infierno por nuestra rebeldía. Pero se manifestó la bondad de Dios, el amor de Dios, y fue solamente amor y misericordia, porque no es algo que nosotros hayamos ganado, que hayamos alcanzado, no, es algo que hizo el Señor en su maravillosa bondad. Se acordó de nosotros, nos llamó, nos convenció. Fue una manifestación de esos atributos divinos que por amor a su Hijo Jesucristo, por amor a Él, porque lo envió
a morir por nosotros, pero por amor a Él. El Padre mira al Hijo. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y por la obra de Él, no por obras de nosotros, sino por la obra que hizo Cristo tan maravillosa, entonces el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Envió a su Hijo a ese sacrificio por el pecado. El Señor Jesús es llamado también nuestro Dios y Salvador, como dice el texto bíblico. Él pagó esa pena, Él pagó el precio y fue con su vida, fue con sangre derramada. Así se obtuvo el perdón de nuestros pecados. Vamos a dejar en el versículo 4 y continuamos en la próxima clase en el mismo canal y a la misma hora este maravilloso mensaje que nos da el Espíritu Santo en la carta escrita a Tito.